Bueno, este es el día 2. El día 2. Día 2. ¿Qué vamos a ver en el día 2? La escritura del archivo. Vamos a ver escritura de la base y conexión a la base de datos. Escritura. También escritura de archivo. Ya. Vamos a en este momento ver lo que es escritura de un archivo plano. Vamos a ver conexión a base de datos SQL. Y primero vamos a ver aplicación Windows. Claro. Porque en el día 1 aquí está mal escrito framework, es framework. En el día 1 lo que vimos fue una aplicación tipo consola. Está bien escrito, ¿no? Consola. Ya. Ahora vamos a ver una aplicación tipo Windows, escritura de un archivo plano, conexión a la base de datos. ¿Qué más? Vamos a hacer una pantallita. Una pantalla. ¿Qué más íbamos a ver? No, Eso reporte. mañana. Mañana. Digo, yo. Vamos a ver si alcanzamos a ver reportes. No Crystal Report, sino reportes. Ya. Entonces, este fue lo del día 1. Vamos aquí a abrir un nuevo proyecto, una nueva instancia del IDE Visual Studio 2008. Ya, voy a adaptarlo, ajustarlo mejor dicho, al tamaño de lo que se está grabando. No había nada para picar. Que no almuerzo bien, no. No almorcé, pero Hable serio, te desayuné bien. chuta, Rocío, no me diga, me hubiese dicho, pues le traía algo ahí. A ver, voy a crear un nuevo proyecto y ese proyecto va a ser tipo Windows Form. Entonces aquí le voy a poner WinApp 01. WinApp 01. Ya le doy OK y se me crea un proyecto tipo Windows Form y por default pone una pantalla de inicio, una pantalla inicial, ¿no? Entonces aquí yo puedo utilizar lo que es el toolbox, que están los controles de Windows. Vengo acá a la solución y aquí tengo las referencias, tengo más referencias de las que tenía en una aplicación tipo consola. Por aquí tengo el system.windows.forms, tengo el system.deployment, el system.drawing y esas creo que son las adicionales. Ya, entonces a lo que creé este proyecto, por default crea un objeto o sí, un archivo tipo form.cs, pero este form1.cs no es el único, sino es que es un archivo compuesto, es una clase compuesta. Entonces esta forma tiene de form1.cs y form1.designer.cs. ¿Por qué es esa división? Porque a partir del Visual Studio, cuando se comenzó con el Visual Studio 2000 o el 2002 o el 2003, la parte visual del diseño gráfico de una forma, la codificación estaba dentro del mismo archivo en el cual se ponía el código en el cual el desarrollador agregaba. O sea, ahí tenía todo, las formas, y también la codificación de cada punto. Ajá, los eventos y demás. Entonces, para evitar eso, para evitar que por error borran esa codificación o que lo modifiquen sin querer, en las siguientes versiones, a partir de la versión del 2005 me parece, en el framework 2.0 ya se creó un nuevo archivo llamado form.designer.cs y se creó el concepto de clases parciales. Es decir, si yo tengo una clase parcial, está compuesta de dos archivos. Ya, entonces, por ejemplo, si vamos a la codificación, vemos que en form1.cs tenemos esta codificación de aquí. Tenemos lo que ya hemos visto, que es los using. Los using que están aquí, tenemos el namespace, tenemos el public y aquí está lo que había mencionado, partial class, clase parcial.
form 1 y aquí vemos un concepto que es herencia. Aquí al ponerle 2 puntos le está diciendo que va a heredar de la clase form. Entonces al heredar eso, hereda todas las características como un hijo a un padre. Entonces el padre de form 1 es form, que form es de el nombre de espacio system.windows.forms. Entonces al hacer eso es que esta clase tiene esta apariencia de aquí. Tiene este borde de aquí, tiene el botón minimizar, maximizar y cerrar. Tiene toda esta apariencia que tiene aquí se la dio el padre a lo que está heredando aquí. Ya. Entonces el siguiente archivo es este de aquí, que es form1.designer.cs. Entonces así mismo dice partial class form1. Tiene el mismo nombre que el de acá, ¿no? Partial class form1, partial class form1. Entonces aquí, en esta parte de aquí, el IDE de .NET es donde va a poner todo, va a dibujar todos los controles que uno agregue. Entonces aquí está diciendo, ¿sabes qué? Voy a definir una variable de tipo container y aquí este método dispose que ocurre cuando termina la ejecución de la clase, y aquí estamos viendo, aquí ha creado lo que es una especie de región. ¿Qué es una región? Es una forma de agrupar código en .NET, ¿no? Uno pone la palabra reservada region, pone una descripción aquí de eso ahí, y ahí agrupa toda la codificación que quiere agrupar, ¿no? Y cuando termina la región se pone en region. Esto es tan solo para una forma visual de agrupar código, o sea, para darle una mayor lectura, para que sea más fácil la lectura del código para el desarrollador. Entonces, y aquí vemos el método initializeComponents, private void initializeComponent, que es el primer método que se ejecuta este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está creando de la variable component, está creando una instancia de container, ya lo crea, y aquí tiene otra variable de tipo autoscale, y si se da cuenta aquí autoscale no está definido acá, sino es que es parte del padre que heredó de acá, de form, ese de ahí, ¿no? Autoscale, ahí estamos viendo que autoscale es autoscale pertenece a system.windows.form. Entonces ahí ya le está poniendo un font, una fuente específica, y aquí le está poniendo un texto llamado form1, que es el que aparece acá arriba. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá, yo le pongo aplicación prueba, pongo control S para grabar, vengo al designer, cambia y dice aplicación prueba, ¿no? Yo lo puedo haber hecho así mismo, eso de ahí, en las propiedades. Vamos a las propiedades, y si yo quiero modificar la propiedad tipo texto, aquí le pongo modificado título, enter. Entonces ya aparece aquí modificado, y si voy acá al designer, ya automáticamente lo va a modificar, ¿no? Esta parte del código por lo general no se toca, sino es que siempre es modificada por el IDE de .NET cada vez que interactuamos con las propiedades y de cada uno de los objetos que yacen dentro de la forma. Por ejemplo, cuando se copia, en este caso formularios, yo quiero copiar una pantallita, ponerla en otro lado del archivo que tengo que copiar en el foro 1.cs, ese me lleva todo. Sí. Claro. Porque creo que se divide, uno los cree que tienen como 3 archivos. Claro, aquí están los 3 archivos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si vamos a donde se crearon, Yo quiero llevarme esa pantalla de otra parte, agregarla a otro allá, módulo. vamos a verlo acá. Ya. Si se da cuenta, aquí hay un archivo llamado form1.cs. Ahí está solo la codificación que usted le ha puesto, el comportamiento de los eventos, los métodos, las propiedades, etcétera, etcétera. En form1.designer está el contenido de los controles que usted ha pegado ahí, o sea, la interfaz gráfica. Ahí está todo eso.
En el archivo form1.res es un archivo de recursos. Ahí van a estar imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Que son recursos. Program.cs es la clase de partida, o sea, la primera clase que se instancia en lo que se ejecuta la aplicación. Entonces, y este ya es el proyecto, ¿no? Entonces, si vamos acá, vamos a ver aquí el program.cs. Entonces, si da cuenta, dice static class program. O sea, esta va a ser la primera clase que se invoca. No se instancia porque static quiere decir que no necesita ser instanciada, sino es llamada nada más. Esto lo hace, voy a poner pausa. Entonces aquí static quiere decir de que no se va a instanciar la clase, sino es que se la va a utilizar directamente. Y aquí tiene el método main, o sea, el método principal, que también es estático. Esto de aquí es un atributo que dice que este método sea single thread, o sea, un solo thread. ¿Sabes lo que es thread? Eso es un hilo de una cosa. Hilo. Ya, o sea, claro, porque una aplicación puede tener varios hilos de ejecución. Entonces, en este caso le está diciendo que lo haga en un solo hilo, en un single thread. Ya. Entonces, viene por aquí, por el main. Aquí llama a este método enable visual style tipo application, que es de tipo que corresponde al namespace system.windows.form. Luego llama al siguiente un siguiente método que dice set compatibility text rendering default, y el default le pone false, y aquí pone room, o sea, ya va a ejecutar la aplicación. Y sabes que la primera clase que va a ejecutar va a ser form1. Entonces va a crear, aquí está creando una instancia, pone new form1, tag, y va a crear una instancia de esto aquí, lo lanza. Y es la primera que se muestra. La primera que se muestra, así es. Entonces, ya vimos, vamos a guardar todo, cómo está compuesta. Hicimos una disección de cómo está compuesta una aplicación Windows sencilla, ¿no? Entonces, vimos que consta de 1, 2, 3, 4 archivos. El primer archivo es donde se tiene el código que el desarrollador pone. El siguiente archivo es el .designer.cs, que es donde están los controles que uno agrega al formulario, ¿sí o no? El tercero, el .res, es un archivo de recursos, que es donde se guardan las imágenes que uno le agrega al formulario cuando uno pone iconos, etcétera. Ahí se guardan en este archivo. Y el .program.cs, que es donde es el inicio de la explicación como tal. Es el punto de partida. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Entonces, por decir, vamos al designer, vamos aquí a agregar un botón. Lo arrastro y se agregó. Entonces, ahora que se agregó, si ven que aquí se modificó, cada vez que se pone un asterisco aquí arriba del archivo, quiere decir que ocurrió una modificación, ¿no? Entonces, si voy... Ajá. No, ya no le había puesto guardar, creo. Bueno, vamos acá y si se da cuenta, aquí se modificó esto de aquí. El IDE hizo esta modificación en este archivo y puso acá la variable, si ven, la puso acá abajo, la creación de la variable button1, y aquí le dice que es el tipo button, ¿sí? Y aquí comenzó a setear las propiedades de button. Ahí crea una instancia de button1 y llama a este suspend layout, que es el tipo que es del tipo Windows Form. Entonces viene acá y aquí comienza a poner las propiedades de cada una de ese control, ¿sí? Lo hace y ya está. Entonces ahí toda esta codificación que está aquí lo presenta visualmente así. O sea, si yo cambio una posición de aquí, tac, también lo cambio aquí, y aquí pone el point, ¿sí? El size también. El size es si yo vengo y lo hago más grande, entonces cambia, ¿sí ves? Entonces todo lo que esté aquí se representa acá. Entonces, toda la configuración. Y al hacerlo el IDE es algo casi transparente, ¿no? O sea, yo no me preocupo de esta codificación, sino es que ya la hace el editor de .NET. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos al primero? El evento del botón. No. Y vamos a guardar un archivo, ¿sí o no?
escribir un archivo. Ya, Es aplicación web de escritura. ya, escribir un archivo, ya. Como dice Alex, primero vamos a ver un evento en un botón. Entonces, para ver el evento, para que codificar o programar en el evento de este botón, en el clic, yo le doy, puedo hacerlo de dos formas. Les doy doble clic aquí, o voy acá a las propiedades, en el botón evento, aquí es donde está el rayito, le doy clic y yo aquí no tiene ni un evento, le puedo presionar enter aquí y se me escribe el evento botón clic 1. Ya está. Entonces ya está asociado a este botón ese evento. Y si voy al designer, aquí está. Entonces aquí está diciendo que para la variable botón 1 en el evento clic, aquí le pone más igual, o sea, le está agregando un evento, crea una instancia del event handler y le dice, ¿sabes qué? Que va a ser controlado por el método botón 1 subión clic. Entonces ahí le está diciendo, cuando ocurra un clic en el botón, ¿sabes qué? Dispara al método botón 1 clic. Y esto ya lo hizo automáticamente el líder, ¿no? Vamos acá. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar, vamos a ver, un poco de... Ya. Lo separan, aquí codifica. Ajá, vamos a quitar esto, no voy a utilizar ahorita, tampoco voy a utilizar, no, y ¿qué más? Ya. El IO exactamente, vamos a poner este aquí, voy a utilizar el system.io. Ya, voy a compilar esto de aquí para asegurar que no haya ningún error. Pongo control shift B de banco y se compiló sin problemas. Entonces aquí lo primero que voy a hacer, voy a escribir el archivo. Entonces para escribir el archivo, por ejemplo, voy a primero a definir una variable ruta, es igual a, ¿qué ruta le pongo? Pongámosle la misma ruta. Donde lee el archivo. Así es. Aquí. Este era de aquí, ¿no? Control Z. Ah, caramba. Control C, Control V. Ya está. Entonces aquí le voy a poner prueba escritura. ¿Sí o no? Prueba de escritura, y aquí voy a utilizar la clase file punto write ya. Puedo hacerlo de esta forma. Puedo llamar al método write all text y aquí le pongo la ruta donde voy a escribir el archivo y el contenido. Voy a poner: hola, esto es una prueba. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Ya, esto que retorna. Esto retorna void. Si ves que dice aquí void, quiere decir que no me retorna nada. Simplemente lo que hace aquí es le pasa una ruta y el contenido lo escribe y ya está. Entonces vamos a ver. Le presiono F5. Le doy clic en el botón y ya está. Vamos acá. ¿Dónde estaba eso? Aquí está. Hola, esto es una prueba. Así de fácil y sencillo. Y ya está escrito. Un arreglo de byte también, ¿Ah? el archivo. ¿Cómo? Podemos hacer la conversión a un arreglo de byte, el archivo del contenido. Para. Yo iba a preguntar, por ejemplo, para saber si se escribió el archivo, ver si existe el archivo, Ya. si hay contenido allí. Ya. Digo yo, alguna pregunta, para que salga el mensaje que el archivo tal cual se creó o fue creado. Sí, o sea, eso sí es que no hubiese dado ni un error, ¿no? Ya, algo que nos olvidamos de ver en el capítulo 1 fue cómo es que se llama. Fue lo de atrapar los errores, el try y catch. Yo pensé que el problema de Skype era por protocolo. Ajá. Entonces, si lo cambio, debería funcionar. ¿Sí? Ya, entonces este es el contenido de lo que se grabó, ¿no? Entonces, vamos acá y Ese sería como el try catch. ya, ya.
Por ejemplo, vamos a ver lo que es la sentencia try catch para lo que es el manejo de errores. Try, le puedo poner code snippet, 2 veces tap, tap, tap. Ahí, exception. Ok, entonces aquí pusimos para que se atrape la excepción en esta variable exception. Entonces aquí yo le puedo mostrar un messagebox.show error, dos puntos, le pongo ex.toString, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, digamos que qué pasa si estoy poniendo una ruta que no existe, ¿sí o no? Entonces yo vengo acá, le presiono F5, le doy clic y aquí apareció este message box. Error, system.io direction not found, will not find the part of the path. Ok, entonces ya. Esa es una manera de validar que se escribió o no escribió el archivo. Así es. Otra forma de escribir, porque esta es un método, ¿no? Por ejemplo, una pregunta si existe ese archivo con un nombre determinado. Claro, también. Por ejemplo, podemos poner el comentario aquí y aquí. No vamos a, hay dos cosas, ¿no? Si existe el archivo o si existe la ruta donde queremos escribir el archivo. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner if directory.exist ruta. Ya. Si existe. Ahí se va con todo el nombre del archivo. Claro, entonces aquí le quitamos el nombre. Tac. Entonces aquí string archivo. Ahí. Entonces allá, si existe la ruta, entonces aquí vamos a escribir el archivo de una forma diferente. Vamos a escribirlo con stream writer. SW es igual a file.open write file string ya. Entonces aquí le pongo ruta más archivo más archivo. Ya. Aquí que me aparece qué error me sale. Dice cannot please file stream to string writer. Ya. Voy a poner aquí file stream. File stream. fs. Ya. Entonces yo le pongo aquí fs.write. Entonces, FS no lo había declarado. ¿cuál? Ahí lo está declarando y lo está Asignando, así es. Entonces aquí yo le tengo, puedo escribir byte a byte. ¿Qué es lo que hace ahí file string? ¿Qué es lo que hace file string ahí? Es una variable tipo file string de esta clase. Este tipo de clase, lo que pasa es lo que lo abre, lo setea aquí a esta variable y con esta variable voy a poder hacer la operación de escritura. Que sea de ese tipo. Así es. Entonces, puedo escribirlo byte a byte. Por ejemplo, aquí tengo que pasarle un valor byte, por ejemplo 56 fs.close. Puedo escribir un solo byte. No me resulta. No, o sea, depende de lo que uno quiere utilizar. Por ejemplo, hay veces que uno quiere hacer, ¿sabes qué? Ir escribiendo byte a byte. Depende del desarrollo. Por ejemplo, voy a escribir el byte 65. Voy a escribir el byte 66, 67 y el 68. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle un breakpoint que ya hemos visto, F5. Le doy clic aquí, OK.
F10, 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 si existe, si ve que se cumplió. Sí. Vengo aquí, abro el archivo, escribo, 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 escribo y cierro. ¿Ya? F5. Lo cierro, vamos aquí a ver qué pasó. Ah, ¿se ve? Dice A, B, se sobreescribió sobre lo que ya había, ¿no? Entonces A, B, C, D. O sea, escribí byte a byte ahí. Ya, el siguiente método. Y se sobreescribe. O sea, por ejemplo, si yo escribo otra vez otro archivo con el mismo nombre, ¿no? Eliminar el anterior para sobreescribirlo. Ya, aquí creo que hay una sobrecarga del método write. Hay una sobrecarga. Si yo le pongo aquí coma, no hay una sobrecarga. Open write. Ya, aquí hay. Ya, vamos a ver. Aquí mismo con file. File.openText. No, OpenText. Solo es para abrir el texto, no hay para decirle, ¿sabes qué? ¿De qué manera quiere abrirlo? ¿Por qué abrirlo? ¿Ah? ¿Por qué abrirlo? Abrirlo y especificarle de qué forma quiere abrirlo. Si lo quiere abrir para escribir, leer, agregar. Entonces, Porque a veces puede ser que yo haya escrito ese archivo y luego, le faltaron datos a ese archivo, pues yo lo sobreescribo. ya, O sea, a eso voy, o sea, sobreescribir el archivo. Ya. ¿Es una opción que lo internamente elimina y lo crea o sobreescribe? sí, ya, espérese, déjame ver, yo había hecho eso. Ok, entonces aquí vamos a ver otra forma de escribir en un archivo, ¿no? Vamos a poner como comentario esta primera de aquí. Y aquí vamos a preguntar, vamos a poner como comentario también esto de acá. Y vamos a borrarlo mejor. Lo primero que vamos a hacer es preguntar si el archivo existe. If file punto exist. Si el archivo existe, ya, entonces eso sería ruta más archivo arroba el slash. Si el pan existe, entonces yo voy a crear aquí una variable de tipo string writer. La voy a crear acá arriba, string writer sw igual null. Y si el pana existe, le voy a poner file punto, mejor dicho, si no existe. Si no existe, para negarlo sería así. Si no existe, con el signo de exclamación. Con el signo de exclamación se pone, se niega la afirmación, ¿no? En este caso que no existe. Si no existe esto de aquí, entonces yo lo voy a crear aquí. Caso contrario, si ya existe, le voy a poner append text. O sea que se agregue un texto adicional. Pregunta, ese signo de admiración para negar no puede ser fuera de los paréntesis. No, tiene que ser dentro del paréntesis. Y si yo, por ejemplo, estoy diciendo si este valor es igual a este y este valor es igual a esto, los juntos, negados, ¿cómo hago? Pone otro paréntesis adentro. Claro, mire, por ejemplo, usted dice, por ejemplo, yo esto de aquí, quiero negar esto de aquí, y por ejemplo, este es la primero, yo pongo un i aquí, y También lo niego, debo negarlo. claro, espérese. Si a, digamos, es igual a b, entonces pregunta esto de aquí: si a es igual a b, es falso, Claro. ¿sí o no? Falso, y en el caso de que existe es verdadero. Falso y verdadero, Falso. falso. Al negar esto de aquí, se hace
verdadero. porque estoy negando todo esto de aquí, ¿no? Ah, pero entonces ahí sí Todo- abre, ahí sí lo abre dentro de un Ajá, paréntesis. claro. Ahí O sea, sí. claro, pero esto de aquí no puede ir acá afuera. Acá no puede ir, tiene que estar dentro del primer paréntesis del if. Ahí sí. Ya. Entonces quitemos esto de aquí. Ahí es lo uno. Quito esto de aquí, quito esto de aquí y quito esto de aquí, ¿ya? Nada, aquí como quité uno de más. Ya está. Ya. Entonces, ya. Una vez que tengo esto de aquí, ya sobre la variable sw punto write line. Voy a escribir una línea. Y aquí tiene 18 sobrecargas. Sí, este método tiene 18 sobrecargas. Entonces, mire, puedo escribir un booleano, un char. Creo que es por cada tipo, pero yo voy a escribir aquí un string. Entonces ya pongo, esta es una línea de prueba. Le pongo sw.close. ¿Ya? Entonces ejecuto esto de aquí. Primero, antes de eso, por ejemplo, vamos a ir a la ruta del archivo. Para la ruta era este archivo de aquí. Borramos esto, vamos acá, lo ejecutamos. Se ejecuta, le doy clic en el botón F10, F10, el directorio si existe, la definición de la variable de SW, y aquí pregunta, ¿existe la ruta y el archivo? Si no existe, aquí se está negando, ¿no? Si no existe, viene aquí, va a crearlo. Va a crearlo, ya tiene algún valor SW, va acá, write, close, y ya está. Si vamos acá, Se crea. se creó aquí, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto de aquí, no he detenido la ejecución del programa, sigue en la misma ejecución. Le doy clic, F10, existe la ruta, no existe el archivo, se va por el else, porque el archivo ya existe. Entonces la abre, hace un file.appendtext. Ya, vamos acá, y si yo abro, lo agregó, o sea, hizo una agregación de la línea, no borró lo que había anteriormente. Entonces, de esa forma es como se escribe el archivo, un archivo. Reemplazarlo. ¿Quiere reemplazarlo? Claro. ¿Usted quiere borrarlo? Ajá, o sea, sí, o sea, se debe borrar y crear nuevamente. Ah, bueno, ya hay un delete y otra vez porque lo creo. Claro, por ejemplo, podría poner aquí, si es que, ya, sería por acá, ¿no? Claro. Hay Por una acá. serie de latentes, se me imagina que se borra y se hace la creación. Para el punto create, este no tiene ni una segunda create. Delete, ¿verdad? Delete. Entonces, me imagino que eso no está llegando Y escribe otro contenido. acá, así está llegando, todo está llegando como, Ya. todo está llegando como, Entonces, pero aquí ya no sería append porque no puedo agregar algo que ya, ¿cómo es que se llama? No existe. Si no es que volverlo a crear. Bueno, aquí está redundante, ¿no? Aquí cómo quedaría esto mejor sería de que si existe lo borre, ya no habría un else Y lo crea. y siempre lo crea. O sea, siempre es de tipo create text. O sea, solo si existe lo va a borrar ya. Entonces pongamos aquí, como el archivo sí existe, lo voy a ejecutar. ya de aquí en la oficina si quieres, que la cosa que se estaba lleno. Ya, entonces ahí como existe, se borra, entonces vamos acá, ya no está. Entonces se crea, se escribe y termina la ejecución. Vamos acá, ahí está. Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, vuelve a detectar que existe, acá lo borra, ya no está, lo crea
y lo cierra. Ya está. Ya. Entonces eso con respecto a lo que es Creación de archivos. de archivos. Ya. Abrimos la aplicación Windows. Dimos la escritura de un archivo plano. Ahora vamos con la conexión a SQL. Entonces para eso primero vamos a abrir el SQL Server 2012. 2012. Chécate, ya. Entonces aquí voy a conectar ese servidor. Ahí me conecté. Ya. Entonces aquí vemos las diferentes bases de datos que hay. Por ejemplo, nuevo query. Vamos a crear una tabla sobre la base monitran go create table tmp prueba. Aquí vamos a poner código in. Vamos a ver tipo cabecera de detalle, me imagino, ¿no? Vamos con una simple primero. Código. ¿Qué más? Descripción. Varchar de 20. ¿Qué más? Fecha de time. No mucho campo, un poquito. Monto. Money. ¿Ya? Fecha, descripción, monto. No hay otro tipo, ¿no? Ah. Sí, hay algunos tipos, pero estos son los más comunes, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos acá y vamos a crear un método aquí que diga private void conexión SQL. Conexión SQL. Conexión SQL. Ya. Entonces aquí creé el método conexión SQL, ¿sí o no? Y para poderme conectar a la base de datos necesito primero agregar un nombre de espacio que es el system.data.sql client y aparte también el system.data nada más. Punto y coma. Ya. Entonces aquí lo primero que hacemos es crear una variable de tipo conexión, ¿sí o no? Una variable de tipo conexión, SQL connection cn es igual a new SQL connection cn.connectionString cn.open. Aquí abrimos la conexión a la base de datos. Entonces, un connection string es una cadena de conexión y aquí se define el servidor, el usuario, el password y la base de datos sobre la cual se va a realizar la operación. Entonces, lo primero es el servidor, en este caso sería data source. Data source, creo que es con espacio, ¿no? Data source, aquí le voy a poner srv lab 05. Aquí le pongo la base de datos que es initial catalog, dos puntos, aquí era la base nts monitran, punto y coma, aquí user id es sa, punto y coma, y password es 1, 2, 3, asterisco ABC, asterisco 4, 5, 6. No es necesario meter Eso es cuando es Windows Authentication. Ahora ya estamos utilizando SQL Authentication. Entonces estamos utilizando aquí una autenticación SQL.
Entonces esto es para abrir la base de datos, ¿no? Abrir una conexión hacia la base de datos. Aquí le voy a poner un breakpoint. Voy a hacer que el botón 1, lo primero que llame sea a este método de aquí. Y aquí le puedo poner un return. ¿Cómo le iban a hacer con el tema de la superintendente? De la, 5 ¿cómo se llama? Con el tema de la... F10. Ya ahí se creó una instancia del SQL Connection. Aquí seteo el connection string y aquí abro la conexión y me conecté a la base de datos, ¿no? Ahí se conectó a la base de datos, ¿ya? Tengo esto de aquí. Ahora, para poder ejecutar algo, yo tengo que definir una variable de tipo SQL command. cm igual a new SQL command. cm.connection es igual a cn, la variable que ya habíamos definido arriba y tiene abierta la conexión. Entonces ya tengo todo listo necesario para poder ejecutar algo. Por ejemplo, vamos a ejecutar ahorita una sentencia directa. Entonces cm.commandText, aquí yo le voy a insert into values. Entonces yo puedo poner aquí antes de values cada uno entre paréntesis de los campos que tiene la tabla. Código, descripción, fecha, monto. Entonces aquí 1, le vamos a poner 1, le vamos a poner descripción, le vamos a poner 1, fecha, aquí le voy a poner un get date del SQL y monto le voy a poner 10,57. ¿Ya? Entonces para ejecutarlo, cm.execute nonQuery, que lo que me indica este método es que va a ejecutar esa sentencia y no voy a devolver ni un resultado, o sea, ni un tipo de resultado, no un tipo de select, nada de eso, sino es que tan solo es un insert, no voy a ejecutar nada, y no voy a devolver nada, mejor dicho. Entonces lo único que me va a devolver este execute nonQuery va a ser el número de tablas a las cuales fueron afectadas, o el número de registros que fueron afectados sobre lo que estoy ejecutando. Por ejemplo, aquí lo llamo, no tiene ni un parámetro, entonces yo le puedo poner aquí una variable int rows o filas, pongámosle filas en español, filas, ya. Entonces se ejecuta, ya viene aquí, aquí le pongo cn.close, punto y coma. Ejecuto esto de aquí, le doy clic en el botón 1, F10, me conecté, creo la instancia, le seteo la conexión, tengo el comando y aquí lo voy a ejecutar. ¿Tac? Lo ejecuté y me dice, ¿sabes qué? Tú modificaste o una sola fila. Cierro la base de datos. Ya. Terminó la ejecución. Vamos a la base de datos. Hago un select sobre esta tabla y ahí está el registro que acabo de insertar. Ya. Entonces lo siguiente que podemos ver es ejecutar un comando de selección, o sea, para traer los datos. Una consulta, exactamente. cm.commandText es igual a select. Hagamos el mismo select que está acá. Entonces ya no voy a poner el execute nonQuery, sino execute. Ya. En este caso aquí tengo el execute reader. Hay dos formas. Si yo no quiero leer de uno en uno los datos que me devuelve, yo puedo utilizar un objeto llamado SQL Data Adapter. Entonces, por ejemplo, SQL Data Adapter SDA es igual a new SQL Data Adapter. Entonces a ese le digo, ¿sabes qué? SDA.SQL Select Command
es igual a cmd, yo le pongo aquí sda.field. Entonces aquí ya me dice qué es lo que quiero llenar. Yo le pongo dataset ds es igual a new dataset, eso le paso como parámetro, y el pana lo que va a hacer ahí es llenarme el dataset con el resultado del select que estoy mandando a ejecutar aquí automáticamente. Entonces, por ejemplo, si vamos y ejecutamos esto, FPS, tan, ya, tan, tan. ¿Ya está? Entonces, el dataset que está aquí, si doy doble clic, presiono Shift F9, viene acá. Entonces, un poco más grandecito esto de aquí, dice tables, aquí me dice, ¿sabes qué? Que tiene 1. Entonces puedo poner tables y le puedo poner, ¿sabes qué? Dime que tiene la primera tabla. Y aquí me dice rows, me dice que tiene una fila. ¿Ya? Entonces yo puedo acá tables, rows, y puedo ver qué es lo que tiene en la primera fila. Entonces aquí me dice un ítem array, aquí ya son cada una de las columnas, y ahí está, ¿no? El código 1, la fecha y el monto. Por ejemplo, en Visual se traía y se buscaba un arreglo, o se buscaba un grid. Ahorita se lo está haciendo como una variable. Ajá, de tipo dataset. O sea, esta es la variable básica del lado, el lado.net, el dataset. Entonces, por ejemplo, aquí si ve, yo lo único que hice fue invocar un método del SQL Adapter y ya llené ese dataset. Entonces, con este mismo dataset, yo sobre los controles que tengo aquí, por ejemplo, voy a llenarlo en un data grid, como usted dijo, ¿no? Aquí se llama data grid view. Ahí está. Hacer un poquito más grande. Ya, ¿cómo se llama esta nota? Se llama data grid view 1. Copy, vamos acá y aquí. Eso ya se cierra esta nota. Aquí le pongo control V. ¿Qué pasó? ¿Con qué? Pero estás hablando como emisor, ¿no? Control C. Emisores, yo no sé, me parece que es la... Aquí le pongo data source. Aquí ds.tables. La primera tabla que tenga ese dataset. Porque un dataset puede tener más de una tabla. Dentro de un dataset puede volverle más de una tabla. Así es. Un conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, aquí. Sin F9. Bueno, sí, F9, F5. Lo ejecuto, F5. Ahí hizo el fill. Lo cierra y lo setea. Entonces, ya tiene la primera tabla de ese dataset. Ahí está. Entonces, si ven, aquí está código, descripción, fecha. Entonces ya tiene el resultado de ahí, ¿no? Algo interesante esto de aquí, por ejemplo, cuando yo ejecuto esto de aquí, si ven que si yo hago esto más grande, esto no se me hace más grande, ¿no? Visual Basic, uno para lograr ese efecto de que los controles se desplacen a medida que se hace grande la forma, uno tenía que programarlo, ¿sí o no? Tiene que programarlo en el evento recite, algo así. Cambio acá en .NET, simplemente uno viene y en la propiedad, una propiedad que se llama anchor, le dice, ¿sabes qué? ¿Cuáles quieren que sea el anchor de ese objeto? Por ejemplo, lo hago aquí un poquito más para acá, y le digo, ¿dónde está anchor? Acá. Y sabes qué? Que se ajuste al tope y ¿cómo es que se llama? A la izquierda. Sí, a la izquierda y al tope, ¿no? Entonces, pero yo le puedo decir, ¿sabes qué? Que el anchor sea su anchor, o sea, el que lo agarre del lado derecho,
y del lado de abajo. ¿Ya? Entonces si yo le pongo ahí a ese anchor, si yo lo ejecuto esto de aquí, entonces a lo que yo redimensione la ventana, se hace grande. Entonces por ejemplo si yo lo invoco, vamos a quitarle el breakpoint, F5, ahí está, entonces yo lo puedo hacer más grande y ya se me redimensiona el control. ¿Ya? Pregunta, por qué elegir C# y no pronto Visual Basic, ya. En .NET no importa en qué código en qué lenguaje uno programa. Yo puedo programar en C#, puedo programar en Visual Basic, puedo programar en COBOL.NET, en Pascal.NET, en PHP.NET, en Ruby.NET, lo que sea. Todos esos lenguajes cuando se compila genera lo que había mencionado aquí anteriormente, genera un MSI, Microsoft Intermediate Language. O sea, no importa el código el lenguaje en el que se escriba el programa, al final siempre va a terminar un MSIL. Eso es lo que va a generar, a diferencia de anteriormente, como en Visual Basic generaba un binario dependiendo del lenguaje que tenía, y tenía un runtime, etcétera, etcétera, y iba por diferentes capas. Entonces antes se decía que escribir un programa hecho en C era más rápido, más eficiente y más rápido que escribir un programa en Visual Basic. O sea que era más eficiente, como quien dice, su ejecución era más rápida. Eso se decía, porque supuestamente en Visual C era más nativo la ejecución exactamente, más nativo hacia el lenguaje de máquina. En cambio en Visual Basic tenía muchas capas y toda la nota. En cambio acá es un lenguaje intermedio y al momento que se ejecuta se transforma ahí recién en lenguaje de máquina. Entonces para él es independiente el lenguaje sobre el cual se escriba. Ahora usted me dice, ¿por qué escribirlo en C#? ¿Por qué elegir C# y no elegir Visual Basic.NET? Bueno, eso fue una decisión mía. Y fue básicamente porque el lenguaje C# fue conceptualizado para lo que es la programación orientada a objetos. En cambio Visual Basic, el lenguaje Visual Basic, Microsoft lo tuvo que adaptar, modificar para que se adapte a la programación orientada a objetos. Entonces C#, su concepción del lenguaje, la concepción del lenguaje C# fue básicamente pensando en programar orientado a objetos. Entonces es básicamente por eso que se lo eligió. Más soporte. Ya. Entonces básicamente por eso. Entonces, y el que creó el lenguaje se orientó hacia eso, ¿sabes? Que este sea un lenguaje netamente en lo que es orientado a objetos. Cada una de sus sintaxis, cada una de las sintaxis, cada uno de la forma en que se programe es pensando en eso, en la orientación a objetos. Incluso C# se lo puso este nombre de aquí porque antes cuando había C se puso C más y luego como decía que era mejor se puso C++, porque en C++ también se puede programar con objetos, ¿no? Entonces se le iba a poner el C# básicamente es un C y 1, 2, 3, 4 más. Entonces la unión de ese se forma el C#. Y C# en música también creo que significa que es la nota más alta o más hermosa. Entonces, la nota perfecta, es la nota perfecta, es como la perfección en la música, el C#. Entonces por eso fue que le pusieron ese nombre. Entonces, pero básicamente fue por eso, porque fue un lenguaje conceptualizado para orientación a objetos. Entonces por eso es la pureza. Entonces por eso fue que se lo eligió. Ya, entonces ahorita, ¿qué vimos? Vimos ya la conexión a la base de datos. Vimos la ejecución de dos sentencias, básicamente una de modificación y una de selección. Lo voy a mostrar. Ahorita podríamos crear un step procedure, ¿sí o no? Un step procedure y ejecutar ese step procedure. Entonces, a ver, aquí vamos a ver ya. Reportes. Vamos a ver si alcanzamos reportes. Ya. Hasta las 5. Ya. Entonces, ¿qué iba a hacer ahorita? Un step procedure. Eso que nos quedamos de la mano. Paso, ya te dio sueño, ¿vale? A ver, creemos un step procedure. Create proc
procedure, SP, prueba, ¿sí o no? As. Le puedo poner aquí opt opción char, pongámosle varchar de 3. ¿Qué más? Allá, voy a ponerle aquí. Vamos a hacerlo completo, el SP. Ya queda para la posteridad aquí el video ya. Entonces, Cuando capacitaron a Daniel y líder, no, ahí no había instalado este programa aquí. eso le explicaron hace no. Sí. Entonces esta vez ya se está grabando para que, por ejemplo, aquí la gente del VG quiera, Quede para la posterioridad. así es, ya no estar gastando saliva y... Entonces, No tome el video. ya, toma el video. Ya, entonces por ejemplo aquí le vamos a poner if opción es igual a C con de consulta begin end. Aquí select asterisco from tmp prueba return 0. Entonces aquí le pongo procedure, control T, control E. Ahí me sale un error de que no existe, por el drop proc lo vuelvo a ejecutar y ahí ya se ejecutó, ¿sí o no? Entonces si yo quiero ejecutar eso de ahí acá, ya. Entonces aquí en command text ya yo le pongo el nombre del SP, que es SP prueba, y aquí en el tipo cm.command-type le pongo, ¿sabes qué? Ese tipo es store procedure, ¿ya? Entonces yo los parámetros. ya, entonces vengo acá y yo le pongo punto parameters punto add. Entonces aquí el primero es varchar, ¿no? ¿Sí o no? Se lo pone incluso con el arroba. El mismo nombre, tiene que ser el mismo nombre. Si le pones un nombre diferente no te coge. Es por nombre de los parámetros. O sea que yo podría mandar entre uno y otro parámetro y no necesito mandarlo por orden. Claro, no necesita enviarlo, puedo ponerlo en cualquier orden. O sea, primero código y después me voy a hacer. Sí, ajá. Ya, entonces... Y me faltaría el valor. Espérese. Aquí quiero ver yo... Ya. Aquí voy a crear... A ver, aquí sería SQL parameter SP igual null. Aquí estoy creando un tipo de parámetro de ese tipo. Y aquí sp.value es igual, le voy a poner con, y aquí cm.parámetros nada más creo que es. Aquí no es como en Visual Basic, aquí no es ¿dónde está? No, a ver si es más. No, aquí no, aquí ya directamente es, ¿no? Entonces tú ya le agregas el parámetro y ahí ya está. Y no hay como tenemos ¿En qué? lo desarrollaron para monitorar. Le ponen coma y el valor. No hay. No, es que esto es lo puro, o sea, esto es voy directo a la mente de la fuente. Aquí es como se lo hace a través de sql.net, o sea, mejor dicho, ado.net. Ya ellos no tienen esa opción. no, ajá, eso nosotros lo desarrollamos. Ya, eso vamos al día número 3. Entonces, ajá, vamos a ejecutar esto. F10, tan, ahí está null, tan, ahí se creó la opción con el valor con, tan,
Tan. Vamos a ver si trajo algo. ¿No trajo nada? Ah, no. ¿Dónde está tables? Con 1. Vamos a ver. Aquí, por aquí voy a llenar el grid view, ¿no? Ahí está. ¿Sí o no? Entonces allá ejecuté el store procedure. Por ejemplo, si yo hubiese ejecutado el store procedure con una opción que no la reconocía, con una opción que no la F5, se cayó porque no me trajo ni una tabla. ¿Sí o no? Si vamos acá, entonces a lo que vino acá ni siquiera hizo el select. O sea, no es que no trajo ni un registro, sino es que no hizo nada. Es como que si no retornó nada. No retornó nada al store procedure, entonces pack se cayó. Entonces aquí algo adicional para ver aquí mismo, algo adicional del try catch. Voy a poner aquí un try para ponerle el code snippet try tap. Control V, ahí está. Ya, aquí le puedo poner exception, ¿no? EX, acá. Pero yo le puedo poner catch, yo puedo tener múltiples catch. ¿Sí o no? SQL exception. EX SQL. Entonces, cuando ocurre una excepción de tipo SQL, me va a entrar en este catch. Cuando ocurre una excepción que no sea de tipo SQL, me va a entrar por este otro catch. Y yo, claro, sabes que si es un error de SQL, quiero hacer tal cosa. Si es un error de otro tipo, entonces uno puede segmentar los errores. Puede ir, y yo puedo tener varios tipos de catch aquí. Entonces, pack para tener mayor control de la ejecución del código. ¿Sí? Entonces aquí puedo poner un messagebox.show, aquí le puedo poner punto y coma, ocurrió un error de tipo SQL, y aquí x.toString, y aquí ponerle messagebox.show error, dos puntos, x.toString. Algo también, por ejemplo, vamos a ver ahí, lo ejecuto, está el breakpoint F5, ahí está. Entonces aquí me dice error, system.index.out of range, cannot find table 0. Ya, en este caso no fue un error de tipo SQL, sino es que fue un error de tipo de codificación de .NET, porque me dice que estoy tratando de access, y aquí me dice la línea, ¿no? La línea 73. Para ir a una línea específica del código, uno presiona la tecla Control G, go to line. Entonces yo pongo aquí 73, enter, y voy a la línea, y es en este caso de aquí, ¿no? Es porque estoy tratando de accesar a la dimensión de este arreglo de tablas y el 0, y no existe, no tiene nada de ese arreglo de tablas. Entonces ese fue y entró por este tipo de error de acá. Entonces no ocurrió un error. Bueno, en este caso no ingresó por aquí por un error de SQL, sino que fue un error de codificación, un tipo C#, ¿no? Entonces, ya, algo que no vimos en el capítulo 1, o sí se vio, fue de los archivos .pdb, pero no vimos que, vamos a ubicarnos en esa ruta, bin debug. Habíamos visto que los archivos .pdb es donde se guarda la información de debug, ya, y que si ocurre un error, al momento que ocurre el error, se puede identificar la línea en la cual ocurrió el error, en la línea en la que ocurrió ese error. Entonces, si yo ejecuto esto de aquí estoy ejecutando directamente el exe. Aquí
veo el mensaje de error y veo la línea en la que ocurrió el error porque yo tengo el archivo PDB. Pero ¿qué pasa si yo vengo y borro este archivo PDB? Aquí me dice que no puedo porque está siendo utilizado. Cancel. Es porque lo estoy ejecutando acá y está en modo debug. Ya, ahí terminó. Ahí ya debería poderlo ejecutar. Quiero borrar. Lo puedo borrar. Ejecuto de nuevo la aplicación. Directamente mando y me muestra el error. Me dice index out of range, pero ya no me indica la línea en la que ocurrió el error, porque yo borré el archivo .pdb, que es la que me tiene la información de debug necesaria para poder ubicar la línea en las cuales, en las excepciones que ocurrieron el error. Ok. Vamos acá. Ya. Entonces. O sea, automáticamente cuando lo pongo string, ahí me manda el error. Ajá, me manda la descripción del error. La descripción del error. Porque a veces en que uno, por ejemplo, no manda la descripción, sino que no le manda una descripción propia. Claro, eso también le puedo. Y por ejemplo, cuando a veces pasa que ya ahí va ejecutable y a la usuario se le cae, no sabes por dónde fue. Entonces ahí sí no quisiera saber en qué línea cayó. Claro, más por lo general ese archivo .pdb se lo deja cuando se está haciendo testing de los programas. No se le puede poner Sí, el también. usuario y cómo poder luego ver en qué línea cayó. Cuando en el mensaje que usted les ponga, Yo tengo que ponerle claro. para que se vea con la línea. Ajá, automáticamente ahí. Y aquí porque este es un objeto, si se da cuenta, esta es una variable que es de tipo exception. Entonces aquí tu string me contiene todo, pero aquí yo lo puedo segmentar, ¿sabes qué? Solamente me diga la línea. Source, stack trace, message, que tan solo aparezca ¿cómo es que se llama? El mensaje del error, y aquí está dividido en cada uno de los datos que tiene la excepción, ¿no? Ya, eso. Entonces ya hemos visto en este momento lo que es la aplicación Windows, la escritura de un archivo plano, la conexión a la base de datos, y ahora vamos a ver algo de reportes. Crystal Report no vamos a utilizar. Es más, ya estamos pensando seriamente descartar Crystal Report. Porque Crystal Report, no sé si han dado cuenta, está en desuso y cada 2-3 años cambia de dueño. Claro, primero creo que fue de ¿cómo es que se llama? De Microsoft, después creo que fue de Seagate, luego fue de Object Business, luego fue de otro y ahorita está en otro. Cada vez siempre van quitándole soporte a las versiones anteriores. Entonces ahorita la tendencia que estamos teniendo ahorita es utilizar una reportería que te viene ya por default en el IDE de .NET, que se llama Report Viewer, creo que es. Vamos a verlo. Siempre ha existido esa reportería. Sí, porque siempre he tenido una reportería propia, pero nunca se había utilizado, siempre se cogía la reportería del report. Sí, y este tipo de reportería es la que se utiliza también para algo nuevo que ha sacado Microsoft a partir del SQL 2005-2008, que es el Reporting Service. ¿Se han escuchado Reporting Service? No. Sí. Entonces, en base a esta tecnología de aquí, es la que utiliza para hacer este tipo de reportes. Entonces, hacia allá vamos a ir la tendencia que tenemos ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí sobre este mismo proyecto, O sea que está completado. ah, Ya no vamos. aquí se acabó Crystal. Entonces, por ejemplo, aquí yo le doy clic derecho, le pongo añadir y aquí le voy a poner de new item. Ya, y el nuevo ítem, por ejemplo, reporting. Aquí me dice report y es de los tipos RDLC. Entonces yo le doy add. Y aquí está, ¿no? Entonces aquí yo defino un nuevo data source. Entonces aquí, mire, yo puedo tener varios tipos de fuente de datos. Yo puedo tener una fuente de datos de conectarme hacia una base de datos, puedo conectarme hacia un servicio web, o puedo que un objeto me provea la data. ¿Sí? Entonces es bastante flexible, bastante dinámico este tipo de reporterías. Le doy next, le pongo new connection
Va a ser un tipo de SQL. Pongo continue. Para los reportes que ahora van a salir en Bash, y si uno solamente quiere hacerlo a través individualmente, también vamos a pasar por ahí y ahí vamos a crear los reportes. Creo que sí. Todo por ahí. Eso estamos revisando aquí con el Dream Team. Vamos a revisar y ver si creo que vamos a utilizar esto de aquí. Y eso me crea un archivo, me imagino, Sí, independiente. ajá. Vamos acá. Entonces aquí le vamos a poner aquí el nombre del servidor es srblab05. Aquí está Windows Authentication o SQL Authentication. Vamos a utilizar la SQL Authentication. Ya. Dice que ingrese la base de datos NTS Monitran. ¿Ya? This version is not supported. Only supported up to... ya. Por ejemplo, y ahí podríamos poner alias en vez de tipo alias en vez del nombre ¿De qué? algo así. Sí. Bueno, aquí salió este error es porque este IDE es Visual Studio 2008. 2012 SQL, entonces parece que el pana como que no sabía. A ver, change SQL, ¿qué dice aquí? Data provider for OLEDB, a ver, framework.NET Framework Data provider for SQL Server, dice use this selection to connect to Microsoft SQL Server 2000 or above using .NET Framework Data Provider SQL Server. Aquí creo que el que no me deja conecta Advantage, dice Data Source, o sea, porque me imagino que en la conexión él le devuelve la versión del ¿cómo es que se llama? Del SQL. Y no eres un SQL 2000, no eres un 2005, no eres un 2008, no lo reconoce el 2012, entonces me dice, no, tú tienes que, él piensa que es una versión inferior a la de 2000, pero realmente es una superior. Ya. ¿Lo puedes hacer a la base de datos de Access o MySQL? No. A ver, vamos a ver, déjame ver si le puedo cambiar algo aquí. Dice application name, no. Ya, podemos cambiarle acá. Cancel, change, que no utilice el SQL, sino acá, el OLED provider. Ok. Vamos a ponerle aquí SRB Lab 05 SA NTS Monitran, ¿ya? Ahí está. Pongo test connection y ahí sí me apareció la conexión exitosa. Le doy clic OK. Le doy, ¿qué pasó? Ya. Dice this connection string appears to contain sensitive data, por ejemplo. Ya. Next. Ya, entonces aquí me dice qué es lo que. Entonces, por ejemplo, yo le había puesto también prueba, ¿no? Finish. Ya. Entonces aquí le pongo código. ¿Qué pasó? Allá, pero aquí, antes de eso, Toolbox, yo le puedo añadir una tabla. Si ven, aquí dice cabecera, detalles, pie. Pongo código, descripción, fecha. Aquí me falta uno, al clic derecho, insert column a la izquierda o a la derecha. Voy a poner a la derecha. Y aquí le pongo el monto. Y si ven que arriba se pone la descripción del campo. Entonces, ahí uno agrega varios detalles. ¿Se puede hacer allí? ¿cuál? En los detalles. Por ejemplo, en el Crystal uno pone detalle 1, detalle 2 y vas jugando con eso. ¿Qué es lo que? Group by. Ya vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el reporte, ¿no? Ya tengo la definición del reporte. Entonces,
Yo tengo, y es el report 1.rdlc. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a quitar el anchor. Ponerlo ahí, y aquí más abajito le voy a poner un report viewer. Reporting. Ya. Entonces vamos a ejecutarlo. Se cayó esta. Ya. Esto fue porque yo a lo que se creó el connection string, yo le puse que no guarde datos sensitivos, ¿no? ¿Sí o no? Ah, en el connection string algo decía, ¿no? ¿Sí o no? Esa parte no lo vi. No se percató, no. No. Go edit dataset designer. No, ¿qué es esta nota? Data source, esto no sale de aquí. Dataset, ya. No, previous connection string. Claro, user ID, pero no está el password. Por eso fue que, y aquí ya no puedo modificar esta nota. Ja, ja, ja. Y aquí creo que eso se guarda en el designer. Control F. Connection. Connection. ¿Dónde estoy buscando? Entry Solution. Aquí está. Entonces se guardó en el punto .config. En el punto .config del aplicativo. O sea, creó un connection string. Y aquí no guardó lo que es el password. Ahorita de manera de prueba tan solo lo vamos a poner aquí. Pero si ustedes saben que no se tiene que poner en claro, ¿no? Por seguridad. Password es igual a 1, 2, 3 asterisco ABC asterisco 456. Pero yo lo vi que se le había guardado en algún lugar. ¿No? ¿Dónde fue? ¿Qué cosa? Yo creo que le había digitado en algún lugar. Sí la digité, pero luego me pidió un cheque y dije, y ahí está. Entonces, ahí, bueno, aquí también le podemos poner áncora a este de aquí. ¿Sí ven? Ahí está. Eso quiere decir que, por ejemplo, para presentar un reporte individualmente tengo que ponerle en una pantalla. Ajá. O sea, se ve como Sí. una hoja. Ajá. Y aquí lo estoy haciendo directamente, ¿no? Pero si se dan cuenta, yo le puedo definir cualquier fuente de datos al reporte. En este caso estoy haciendo una conexión directa, es decir, que el cliente se conecta a la base de datos, pero eso depende de acuerdo a la arquitectura de nuestra aplicación no es así, ¿no? Nunca el cliente se conecta directamente a la aplicación, no es que va por una capa intermedia. En la aplicación que está ahorita ahí, que ustedes tienen, es a través del Complas, ¿no? El Complas es el que provee siempre los datos. A diferencia de los reportes de Crystal Report, que es en batch, ¿no? Eso sí se conectan directamente porque están del lado del centro de cómputo donde está el operador, ¿no? Entonces, pero los clientes finales nunca se conectan directamente a la base de datos. Eso tiene como una manera, van a tener una manera diferente de funcionar, me imagino, esos reportes. Sí. Claro, aquí
Este report viewer se puede alimentar de un data source, un dataset. Entonces ese dataset puede venir desde el servidor ya lleno con algo, y se lo alimenta y se lo muestra, ya está. Y eso serían los reportes de cliente, de usuario, reportes de usuario. Y esto mismo también lo podríamos, creo, utilizar para reportes tipo batch. Y ya eso es lo que ustedes mencionan de agrupar y todo eso es más especializado. Eso todavía no lo he revisado, pero sí es factible hacerlo con esto aquí. ¿Se puede indicar un estado procedure? Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo puedo exportar, por default está exportarlo a Excel o a PDF. Pero uno con esto mismo lo puede exportar al formato que uno desea. Puede tener hasta un formato personalizado que uno puede crear. Es bastante flexible, ¿no? Entonces, pero por default tiene estos dos formatos. Excel. Los usuarios más usan, Ajá. ese del Excel. Incluso aquí también tiene para imprimirlo directamente. Aquí se puede refrescar. Y ahí se conecta al servidor y refresca la data. Y aquí para saltar entre sí que te enviara más de una página. Entonces eso es lo que vamos a revisar en el próximo mes, no sé, para ya ir un plan de migración de lo que es Crystal Report a esto de acá. Eso, por ejemplo, en el caso de que ya se venda el sistema, eso debería usted irlo revisando, ¿verdad? Sí, así es. Ya. Entonces con eso, ahorita habríamos terminado el día 2. Fin. Con el tomo 2. Fin. Fin tomo 2. Fin. Ya, el día 2. Fin. Sí, fin ya. Sí, vimos lo que tenemos que ver, ¿no? Aplicación Windows, escritura de un archivo plano, conexión a la base de datos SQL y reportes. Terminamos. Y el día 3, y ahora sí, ya con los conceptos que tienen ahorita, ya vamos a entrar a ver cómo hemos desarrollado la arquitectura del Win Browser, el Win Launch. Podemos ver servicio web, servicio Windows. ¿Sí? Para que entiendan el concepto de cómo se comunica y todo lo demás. ¿Sí? Eso podríamos ver mañana. Entonces, eso es por todo. Fin de la grabación.